Bueno, arrancamos, continuamos en la mesa número 5. Primero quiero agradecer la oportunidad de presentar a cada dos investigadores de gran trayectoria y de diversas trayectorias que vamos a escuchar. Así que voy a proceder a presentarlos y bueno, nos escuchamos. Charles Monti es profesor asociado del Centro de Ciencias Naturales y Humanas de la Universidad Federal de ABC de Brasil, en el área de biología evolutiva. Es biólogo, magíster y doctor en entomología. Su principal área de investigación es la zoología, trabajando en temas relacionados con la evolución, la sistemática biogenética, la biogeografía, la filosofía y la enseñanza de la ciencia. Desde marzo de 2018 es decano de estudios de posgrado de la Universidad Federal de la Gracias. Bom dia, gracias por la invitación a contar en portugués, pero mi presentación es en español o portugués. Vou falar para vocês, eu sou o grupo mais externo desse congresso, eu sou biólogo, vou falar um pouquinho sobre o processo de criação, em especial na teoria evolutiva, a partir do área, e chegando até o que nós temos feito hoje na contemporaneidade, utilizando o algoritmo de inteligência artificial. Então, assim, a minha apresentação tem três movimentos. O primeiro, eu vou falar um pouco sobre descoberta e justificação, o contexto da descoberta e o contexto da justificativa na evolução, a partir do árvore e da viagem que a gente fez, especialmente pela época do estudo vivo. Depois falar um pouquinho sobre a teoria da evolução no século XX, e terminando discutir um pouco sobre o estudo de biodiversidade no século XXI, utilizando inteligência artificial. E falar especialmente do problema da reproduzibilidade ou da forma de reproduzir trabalhos feitos utilizando a inteligência artificial. E começar falando um pouquinho sobre descoberta e justificativa na teoria da evolução. Esse conceito essa literatura que nos seus cadernos de notas, caderno B, de 1857, que é o caderno mais importante dos cadernos de nota, do calendário, quando ele fala sobre a teoria da evolução. Eu acabei de ler parte do ensaio do professor no livro dele, a escritura da era da iluminação, falando sobre a importância de caderno de notas para discutir ciência, um processo que entra como um processo auto-intuitivo. Então, e especialmente na obra do Darwin, os cadernos de notas do Darwin, as suas cartas e os seus diários são bem importantes para nós entender o processo que levou o Darwin até a teoria evolutiva, na qual ela foi publicada em 1959, e também como muitas ideias que surgiram a partir desse caderno nosso que a gente ainda vem discutindo hoje, mais de 150 anos depois. Quando eu falo em método científico, às vezes se tem uma noção de que existe um único método, uma única forma de se pensar a ciência, que é algo mais ou menos mostrado aqui, a partir de observação, ou experimentação, ou questões científicas, que chega a hipóteses, e as hipóteses são testadas, hipóteses científicas são testadas à luz de evidências, e esse teste pode corroborar ou não uma determinada hipótese, e esse é um ciclo que não tem fim. Por isso, a gente vê a ciência sempre como um processo. A ciência nunca tem fim ou um objetivo determinado. Eu gosto de fazer o sistema pensar a ter de uma forma muito mais
simples, pelo menos a sua organização. Algo que é absolutamente fundamental quando nós falamos de ciência é evidência. Evidência que pode ser dados observacionais, no caso da biologia evolutiva, organismos que nós encontramos no ambiente, fósseis que nós encontramos no ambiente, com testes que nós fazemos no laboratório, isso a gente pode chamar de evidência. A evidência, à luz de interpretações anteriores, pode mudar de uma ideia. E essa ideia a gente chama, muitas vezes, de descoberta. Havia uma definição de descoberta. Descoberta, portanto, depende da evidência. Só apenas a descoberta não é suficiente para a gente ter uma teoria ou uma hipótese suficientemente robusta. Portanto, a descoberta é necessário a justificativa ou justificar a luz de outras evidências. Esse é um pouco do método de modelo dedutivo que, em verdade, usou na construção da sua teoria. Como o professor Richard Robert Bradley, que é um dos nomes fundamentais da teoria dedutiva, não é o único. Muitas vezes os trabalhadores em biologia e universidade depois sempre diga isso, porque o lugar do trabalhador deve ser um determinado contexto, de ideias sobre mudanças que estavam em evolução, muitas vezes, mas, na verdade, ele é uma das figuras centrais na teoria da evolução e sua obra fundamental é o uso das espécies, que é um nome, o uso das espécies, através da seleção natural e a luta dos organismos pela sobrevivência. Quando a gente fala, a origem das espécies, mas mesmo a origem das espécies não é muito difícil, porque as seis edições de vontade de seis edições diferentes. Algumas das edições posteriores, a primeira incorporam novas ideias, incorporam críticas que foram feitas à primeira edição e também incorporam erros que vai não haver cometido no começo, e que ele cometeu depois nas edições posteriores, por conta das más críticas equivocadas que foram feitas na sua própria obra. Então, como eu disse para vocês, é fundamental, a importância da evolução nesse início, quando falou do meado do século XIX, mostra que seu obra também foi uma autora muito legítima na teoria da evolução, falaria um concomitante ao Darwin, mas tinha ele veio do Brasil, quase teórica da Amazônia, o Walter Pessoal, falando muito tempo em Manaus, inclusive na boa parte da coleção, aquela que eu escrevi, o Walter, está unida, eu trabalhei bastante ao livro, várias vezes lá, para quem já foi para a Amazônia brasileira, deve saber a dificuldade que é ter uma temperatura trabalhar que basta para o lado do sol. O que ficou por exemplo, 16 horas seguidas na floresta amazônica e a diferença do Wallace era uma família apostada e o Wallace ele vendia proporções que não veio dele. Faz essa proporção que veio na vida da Amazônia para a Europa. O Wallace é o principal também da teoria evolutiva. Quando a gente fala de teoria da evolução, a gente costuma pensar, e especialmente vindo da teoria da espécie, costuma pensar que é uma única teoria, uma única conjunto de ideias. Mas, na verdade, o origem da espécie, ele traz 5 hipóteses ou teorias que são complementares, mas que têm são diferentes uma da outra. Que eu falo para vocês. A primeira delas é a ideia das espécies mudam no tempo. As espécies não são fixas. Que é o que a gente chama de evolução, que é o mais largo, que é o mais amplo. Evolução é mudança das espécies no passado do tempo. Um outro conceito fundamental que hoje em dia está assistindo às apresentações de uma das mesas, que foi tratado é o conceito de homologia, que é a ideia de origem comum, ou ancestralidade comum. Essa ideia é a mais fundamental, talvez a mais radical da ideia do que a idade
no seu livro de José, se não prova posterior. Ele querendo ter finalmente dado uma discutir. A ideia é se plantar comigo, todos eles são conectados de alguma forma. Todos eles compartilham com uma pessoa comum. Eu também vi ancestralidade comigo. Uma terceira ideia, que é uma ideia que traz a geologia, a ideia de mudança não acontece de forma gradual no tempo. Não existem mudanças muito bruscas quando a gente fala em mudança de espécies. Daí eu falo da correto, mas para o conjunto de evidências que foram na época, isso era uma hipótese afetiva. Uma quarta ideia que também é fundamental, que dá traz da observação, não só de evidências fósseis, mas também de expressão artificial de cruzamentos feitos para dar origem a determinadas probabilidades, por exemplo, cruzamento de fatores que dá origem a cruzamento entre plantas, dando origem a determinadas probabilidades. Essa ideia de variação de populações naturais é fundamental para entender a evolução. E o segundo, que é o qual o mecanismo da evolução da fala para a seleção natural. Muitas vezes a gente tem a evolução somente como seleção natural. Então, é isso. A seleção natural é um mecanismo que tem muitos mecanismos evolutivos. Como eu disse para vocês, a ideia mais radical do Darwin, que é a mais radical também de nós, é essa ideia de conceitualidade comum. É a ideia de todos os organismos. Todos os organismos que nós conhecemos compartilham um comum com todos os demais da Terra. Essa é a base do que a gente chama de análise comparativa. A ideia de procurar o comum, procurar pontos de conexão entre essa ideia e tudo o que vocês fazem quando fazem análise comparativa entre autores, entre textos, entre ideias. A base, ultimamente, é o mesmo. A vida na Terra, ela, dessa forma, ela existe, ela estrutura, ela reflete o processo de origem e verificação da vida na Terra. E como eu disse, vocês, tudo vai conectado no natural a partir dessa ideia da vida. Esse é um posto mais importante do Transdive, que é o posto de 1837, como eu disse para vocês, onde pela primeira vez ele coloca a razão da vida como sendo o conceito, a metáfora que melhor explica a evolução. E ele escreve: eu penso com a árvore da vida. Isso para ele é evolução. Ele desenha esse outro menino do taberna de nota, e um ano depois ele voltava da viagem do livro. A única figura presente no Origem das Espécies, na primeira edição do Origem das Espécies, de 1859, é uma árvore. É uma árvore de protesto, como essa é uma figura do Origem das Espécies, mostrando que toda a diversidade no nosso planeta pode ser representada para a diversidade. Se a gente buscar esses pontos comuns, a gente vai voltar a ter uma sexualidade. Ou seja, toda a probabilidade do poder está conectada em irmão por causa sexual que surgiu há milhões de anos, ou bilhões de anos, como nós sabemos hoje. Então, fique com isso na cabeça. Essa é a principal ideia do Darwin, que é a ideia do comum, que é a ideia que nós precisamos preparativamente para entender o ciclo. Muitas vezes a gente vê essa certa figura como se representação do processo de dependência de modificação que a gente chama de evolução. Isso não é. Isso é uma ideia de transformação linear, que é absolutamente contrária ao que nós entendemos no processo evolutivo. Por quê? Porque a evolução, ela não tem fim, não tem uma direção, ela é um processo contínuo. Assim como a gente está fazendo para o futuro, que estava apresentando hoje pela manhã, a obra como semi-processo, a obra é contexto independente, uma obra que é interpretada de uma forma em um momento, ela pode ser interpretada de outra forma em outro momento, então a evolução é uma coisa.
o organismo que é tido como bem adaptado em um ambiente, pode não ser bem adaptado em outro ambiente. Ele também tem um risco dependente. Nós pensamos na nossa espécie, que é aquele que está uma linha que vai do Australopithecus até o Homo sapiens. Também existe uma preconceito nessa figura, que é um homem branco, como sendo o ápice do corpo da evolução. Mas nós pensamos nas características da nossa espécie em alguns ambientes. Em alguns ambientes não funcionam bem. Em outros ambientes não. Se for para qualquer de nós, no meio do Oceano Pacífico, não podemos ver. Aí teremos capacidade de construir linguagem simbólica e inteligência artificial. Um peixe de água salgada do mar sobrevive. Portanto, essa é a minha contexto dependente. Eu faço uma analogia, um outro termo que foi utilizado hoje, com as obras. Obras são sempre contexto dependente. Elas não têm que iniciar essa não conseguem o processo, mesmo por exemplo, então, essa é uma visão correta do que nós pensamos da pedagogia. Uma análise de criações. O Homo sapiens, lá no deles, tem um pessoal com muito grande cabeça. Todos eles também tiveram um pessoal comum com hábitos. E tem um pessoal comum com homoerectos. Não um direcionamento que vai dar necessariamente uma espécie mais única. É uma de uma área de inteligência. Essa é a representação, a maior representação que ele tem de evidências da área da vida, concluída pelo professor da Argentina, que que trabalha com sistemática hidrogenética, com construções de áreas hidrogenéticas. Essa é uma representação que tem muito a todos os animais. Hoje, os conhecemos novamente que não meio de certas estruturas. E que nós teremos 40 milhões de espécies a serem escritas hoje, ele tem hoje, para cada final de 10 milhões. Nós vamos ter posto a espécie de hoje, a gente estima que 100 outras espécies que figuram. Para cada uma área da vida de 1 bilhão de animais. Segunda coisa ainda a se entender. Nós somos um pouquinho dentro da primeira boa, dos animais. São muitos terminais as espécies. Quando a gente fala em mecanismos importantes, eu vou falar com o conceito da análise dele, a seleção natural, fazer algumas coisas que são meio óbvias, que a gente já sabe muito bom. Na natureza individual, potencial de atividade, as populações naturais obtêm esse estado, que não cresce muito, nem cresce muito, e os recursos são limitados. Portanto, a partir da ideia de variação dentro de populações, e essa variação se é, o que essa variação pode fazer? Se nós olharmos, por exemplo, o que está construindo recursos são organismos hiperestáticos. É a única espécie que a gente vai ver uma variação morfológica grande. Uma variação morfológica tem que estar na mesma espécie. Uma espécie, dentro da população, que tem uma população de hiperestáticos, tem variação de morfologia, de comportamento, tem variação genética, e isso está presente em todas as espécies naturais. Nós olhamos, se olharmos para o lado, se não vê que nós temos toda a mesma espécie, não vamos continuar com todas diferentes. Portanto, o que é esse mecanismo de nós a partir dessa ideia da variedade? A sobrevivência de certos atributos orgânicos depende desses atributos serem benéficos em um certo ambiente. Portanto, quem consegue reproduzir, quem consegue sobreviver, é capaz de se reproduzir. Quanto mais se sobreviver e mais se reproduz, significa que essas populações estão sendo positivamente selecionadas. Porque nós falamos de certo
de televisão natural. Quando a gente fala como a gente pode isso? Com os evidências da cultura. E esses evidências são várias categorias. Beleza? Como que essa viva, utilização do cérebro, geologia e também ontologia. Isso não tem de forma participativa. Isso é uma coisa que a gente pode descrever em áreas do cérebro de menor, e por isso, como é o equilíbrio entre répteis e aves, quando a gente sabe que não é bem assim, um epidófilo do fósforo, do grupo de borboletas, quando o Darwin tem acesso a essa diversidade, como vários de vocês sabem, Darwin participou de uma viagem, de uma navegação, mais ou menos, de navegação, no começo da primeira metade do século XIX, em que ele conseguiu levantar uma quantidade imensa de evidências. E uma coisa fundamental, que às vezes é pouco falada. Se não fosse a América do Sul, Darwin não chegaria à teoria da evolução. Por quê? 95, 98% das evidências que são discutidas no origem do espectro Darwin são derivadas das suas observações na América do Sul. Ele passou por aqui, nessa viagem dele para o Sudão, 3 anos e meio, levantando informações, levantando evidências e levando essas evidências para os pesquisadores fora daqui, para os pesquisadores da Inglaterra, poderem ajudá-lo a concluir a sua ideia. Então, um pouco da rota do Darwin. Só para mostrar para vocês como Darwin encontrou a diversidade aqui, algumas espécies, eu trouxe espécies todas coletadas por ele aqui na Argentina. E aí, vejam, as evidências para evidências teóricas como artigos de processo na vida. Entender o processo na vida, o processo de chegar a essa evidência teológica. Isso eu coloco colocar por Darwin aqui na Argentina. Isso é um toxônomo, que é um mamífero gigante que tinha algo em torno de 2,5 metros de altura, e 3 metros, 4 metros de comprimento, foi comprado pelo Darwin para um vendedor, um vendedor de psiquiatrias, e ele comprou a cabeça desse fóssil, nós estamos andando, e comprou o fóssil, toxônomo, o órgão dente de tóxico curvado, dente curvado, que é um dos fósseis biológicos mais importantes que isso no século XIX. E também, algo que nós sempre falamos, Darwin passou por um período importante da Galápagos. Foi a última pega da viagem dele na América do Sul, ele tem um meio de Galápagos. Galápagos, para vocês conhecem, fica no Equador, ele conseguiu meio só. Ele estudou, ele chegou a Galápagos, já não teve evolutiva para poder estudar. E aqui ele também trabalhou com muitos insetos, há muitos insetos que foram levados para lugares muito circulares, que ainda hoje são como novas espécies, ou espécies de quadro. Então, isso é o que a gente chega no início do século XX com essa ideia. A ideia de que as espécies mudam com o passar do tempo, e diferente de proteção natural, uma maneira de variação pré-existente nas populações. Não sabia que mecanismo da origem a novas espécies. Isso só começou a ser descrito em meados do século XX. Aqui está alguma coisa importante para os estudantes do Brasil. Ele vai promover não o William Huxley, foi um grande racista, foi o pai da Sociedade Americana de Eugenia, e ele escreveu um livro importante, que é a síntese evolutiva, que está no nome, inclusive, a síntese moderna da evolução, que não o livro, realmente uma visão de evolução, que era a evolução sendo direcionada para o ideal de espécie branca, ariana, e eminentemente masculina.
No século XX, eu vou dizer que muito, porque tem muita coisa desse século XX, chega-se a ideia, a partir da agricultura, a evolução natural, baseada na seleção natural de variedades que já existem. Como essas variedades surgem? Nos anos 50, é escrita pela primeira vez a molécula do DNA, ou o ADN. O DNA é a fonte de boa parte das variações morfológicas, e a partir do banco do DNA, se chega à avaliação. E algo importante sobre isso não seja certo, não é volume, mas sim pelo que evidências que são utilizadas nesse desenvolvimento da teoria da evolução para chegar à ideia de evolução biológica. Mais uma vez, fósseis, espécies vivas, morfologia, agora um pouco sobre embriologia, que é estudo do desenvolvimento dos organismos e o DNA. Isso aqui fala que tem uma noção do desenvolvimento embriológico de anfíbios, aves, macacos e humanos. Se nós olharmos, há uma série de similaridades. Similaridades significam que ele tem ancestrais comuns, origens comuns. E essa origem comum, então, essa ideia de árvore. Há outros formas importantes, muito formas do Cristo no século XX, isso é um peixe de mais ou menos 5 metros, 6 metros, que aqui, para a Argentina, pode passar. Ainda que a gente assista o Jurassic Park e fale sobre o Tiranossauro Rex, o maior dinossauro já descrito é um dinossauro que da América do Sul, da Argentina, que é o ordem do dinossauro, e a gente fala do Tiranossauro Rex, que era, na verdade, comedor de carne que tinha bracinhos curtos. E é pintado como sendo um grande predador, porque foi descrito pela primeira vez nos Estados Unidos. Mas o maior dinossauro descrito, ele é da América do Sul, é um grande dinossauro. E ele vai tropical, insetos em todos os grupos, é a maior de todo o planeta. Apesar de existência da América do Sul, ou seja, a quantidade de evidência que nós temos para a evolução do processo na América do Sul é gigantesco, é enorme. A gente costuma falar no meu mestrado, eu abri uma capinha de biologia, peguei um livro e escrevi 14 espécies novas, só de olhar os bichos. Já vimos que coletava mais de 100 anos, e nós vemos escrito ainda. A nossa diversidade conhecida é muito grande, desconhecida é a língua maior. Como eu falei para vocês, um diferencial do século XX, DNA. DNA é extraordinariamente importante para entendermos a correlação, a relação da centralidade entre as espécies. Algo que a gente começa a entender melhor são esses conceitos de biologia e como ele nos permite entender a origem comum das espécies. Aqui, vocês estão vendo que são organismos facilmente compreendidos, humanos, gatos, baleias, morcegos, todos têm membros anteriores, e membros anteriores, eles são muito diferentes, ainda que tenham elementos iguais. Isso é biologia. É igual, mas diferente. É o semelhante, porém distinto. E hoje a gente chega, a cultura não está muito boa, a ideia que parece inconcebível, que a gente sabe hoje, que existem elementos comuns, por exemplo, entre a nossa espécie, o vegetal, e uma barata. E elementos comuns não falar com todos os organismos. Não, nós temos o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, você está fazendo o sistema nervoso central e cordões longitudinais que passam por dois lados. Esse sistema nervoso central, cordões longitudinais mensais, ele é um módulo, ou seja, tem a mesma origem do sistema nervoso molar, que tem o sistema nervoso central e cordões longitudinais mensais. Que é uma evolução mais de 500 milhões de anos, foi que uma mudança em uma ou duas décadas do genoma do organismo central que fez essa alteração. E as pequenas mudanças podem levar, mudanças genéticas nas letras, podem levar a alterações gigantescas na diversidade. E uma coisa que a gente vê quando nós analisamos para fazer de obras, como vocês apresentaram hoje pela manhã.
A gente tem elementos comuns que são a reconstituição de um inteiro nosso, uma telha, e uma célula da vida lateral do peixe. Os elementos da neurologia alimentando sensoriais, ou a flexibilidade e segunda-feira, são os mesmos elementos de um peixe. Então, compartilha a nossa sensibilidade com os ancestrais da divisão do oceano. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos recolher elementos para reconstruir a árvore da vida. É uma árvore que vai na vida espiritual do tamanho de nós em 1837. Hoje nós temos mais elementos para fazer isso. No século XX, muitas análises comparativas foram feitas. Isso é uma representação que seria na evolução de alguns organismos dinossauros, chegando com a ideia de uma célula de formação. De que as aves orgânicas de dinossauros, os répteis, as aves em si são dinossauros. Durante o roteiro comunitário, o homem dinossauro, o hormônio e o lendário. Porque as aves todas são dinossauros. Bem, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é reconstruir essa área da vida. Reconstruir uma área que tem um bilhão de criminais. Não temos evidência de tudo. Não tem fontes de tudo. Não temos evidências morfológicas de tudo. Para escrever essa história. Hoje, nós começamos a utilizar o inteligência artificial para reconstruir essa história. Não tem vários que você tenha uma noção do que é, quais são os algoritmos de inteligência artificial computadores, ele basicamente vai ter um conjunto de dados inicial. Esse conjunto de dados inicial é relacionado de várias maneiras distintas até chegar a um conjunto de dados resultantes, então, uma base de dados, um algoritmo no meio e o resultado final. Isso, às vezes, pode parecer meio aleatório, meio vago, superficial. Como é que funciona? Essa é uma representação muito simples. É do livro de uma cientista da alimentação, depois eu vou falar para vocês, para vocês se interessar. Então, ela fala, vamos entender como funciona a análise de inteligência artificial de forma muito simples. Eu coloco um banco de dados com um conjunto de informações sobre tudo isso. Nós temos algoritmos diferentes de vários ingredientes diferentes. Então, eu tenho um ingrediente todo aqui, e eu quero saber, eu precisar de qualquer, eu consigo construir um sanduíche que seja diferente da minha base de dados, mas que seja igualmente ou mais saboroso. Tem um gosto melhor. Então, tem um conjunto de dados aqui, são vários ingredientes, o algoritmo e a saída. Como isso funciona? Não é toda a combinação de resultados iniciais, trabalhos iniciais, que vai dar um sanduíche para o autor. A gente, por exemplo, aqui, casca de ovo com lama. Casca de ovo com lama, ele não é saboroso, não é. Mas tem um sanduíche de dinossauro com queijo. Sim, ele é saboroso. Isso faz sim. Mas se eu quiser construir sanduíches diferentes a partir desse conjunto de dados, o que o sistema ou os algoritmos fazem? Eles dão notas, pesos, de uma forma bem simples, esse peso da mão de Deus, um sanduíche de casca de ovo com lama, ele tem peso zero. Se ele tem peso zero, ele não é saboroso. O meu sanduíche, aqui na forma de manteiga, de marshmallow, ele está com peso 2, ele é um sanduíche saboroso. No entanto, a gente vai ter que tocar o mesmo, querendo ser automatizado. E o número de reações não é só a presença de um determinado ingrediente ou ausência, mas tem todos esses ingredientes voltados. Qual a variedade desses ingredientes, como eles formatam com os demais. Então, essas múltiplas formulações, múltiplas variações que o sistema de inteligência artificial faz. E a gente não tem acesso a isso. Tudo muito.
que é o que chamamos de camadas fundidas, são hidden layers. Então, não tem como encontrar exatamente como funciona. Aí, quando a gente está falando de meios científicos, que vem o fenômeno da reprodutibilidade ou a opacidade dos sistemas de inteligência artificial. Você já deve ouvir falar de machine learning e deep learning. Machine learning é a aprendizagem de máquina e deep learning é a aprendizagem profunda. São muitas camadas. Essas muitas camadas, elas às vezes são milhares, bilhões, 100 bilhões de camadas. Cálculo possível que nós vamos conversar. Aí a gente chega, qualquer elemento, nós vamos validar. Chegou no momento que sim, podemos propor alguma coisa. Como a gente precisa dessa e como todo dia, a gente consegue copiar esse resultado em outro laboratório, essa é uma questão que ainda não está resolvida. Vocês que trabalham muito com imagens, já devem ouvir falar que isso é uma técnica que nós utilizamos hoje nas redes gerativas adversárias. Em inglês, que é a Referral Network. Elas funcionam dessa forma. Vamos pensar que a gente colocou um conjunto de dados inicial de imagens de cavalos. 1 bilhão de imagens de cavalos. São 2 ou mais algoritmos que trabalham em contraposição. Então, ó, tem gerador e um discriminador. O gerador gera uma imagem aleatória, um conjunto de pontos. O discriminador analisa, compara com a primeira conjunto de dados e fala, isso é 4 cavalos, mas não é bom. Aí você tem uma vez, tá? Eu vou aqui sair para fazer outra coisa. Aí ele chega no outro conjunto aleatório, mas se 4 cavalos, mas ainda não está bom. Isso é um cavalo regressivo. Esse último é um cavalo possível que nós poderíamos verificar como sendo um cavalo, mas é diferente do conjunto de dados inicial. Esse tipo de região, nós utilizamos na questão. Nós utilizamos para reconstruir a biodiversidade. Aqui é o resultado inicial de conceitos que a gente chega a uma reconstrução de algo que pode ter existido. Isso aí mesmo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Reconstruir as espécies desaparecidas. O que nós estamos tentando aqui com esse estudo? Entender o que são aqueles processos que estão dependentes de ordem, ou as formas que o algoritmo de inteligência artificial com relação à base de dados. E com isso a gente chega ou entra, vai tentar chegar ao que deve ser pensado, que é como a arte da vida. Era isso que a gente jogava. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Juan, que es doctor en filología románica por la Universidad Martín Lutero Adolf Hitler. Es investigador de CONICET en el Instituto de Investigación en Movimientos Sociales y profesor titular en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Población de la Universidad Nacional de México. Conclusiones en la cátedra de filología hispánica en el 2002. Ha trabajado anteriormente en las áreas de lingüística románica de la Adolf Hitler y de literatura española en la Universidad Académica Diego de Chicos de la Universidad Nacional de la Patagonia. Ha sido becario de la Fundación Alexander von Humboldt, profesor visitante de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y en la Universidad de Francia. Y está un senior fellow en el Facebook Institute de Advanced Studies. Actualmente se secretario de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Población de la UNED. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, quería a la organización, la generosa invitación a participar de este congreso tan interesante, que bueno, que lo siento estrictamente
de la especialidad y además a compartir tan estimulante y agradezco por mucho presentación. Bueno, la propuesta con la que respondía a tan generosa invitación cuando conversamos con Graciela sobre esta posibilidad, responde un poco, digamos, la propuesta de trabajar sobre la pregunta por el origen, los comienzos de la ciencia del lenguaje, podría suscitar en primera instancia la pregunta de por qué una charla sobre este asunto en un Congreso Internacional de Crítica Genética. En primer lugar, justamente algo que es parte de esa evolución, para continuar ejerciendo y disfrutando un privilegio del que gozo hace más de una década, que es trabajar en una extraña cátedra en la Universidad Nacional de La Plata, en la que pueden converger historiadores de la lingüística y geneticistas, y donde Graciela Goldschmidt tuvo la amabilidad de acogerme hace ya más de 10 años, y donde venimos dialogando, llevando adelante un fructífero e improbable diálogo que pienso proseguir aquí. En segundo lugar, para aprovechar un segundo privilegio momentáneo, que es el de compartir mesa con mi colega Morphy, nos acaba de dar una presentación tan interesante y llenadora, además para los que venimos de las humanidades, de las sociales, donde creo que vamos a poder, bueno, hay algunas decisiones que tienen que ver justamente con algunos puntos de convergencia, en un ejercicio más arqueológico de la propia disciplina. Vamos a ver cómo sale eso. Digamos, vamos a hablar entonces de la ciencia como proceso, en buena medida, de la pregunta por el origen, y también de esta cuestión de la evolución. Es decir, bueno, hay una serie de respuestas posibles, entonces, pero una de las que asoman en primer lugar tiene que ver con la historia común de estas disciplinas que nos ocupan, de estas convergencias de las que seguimos hablando, con esa comunidad, con esa convergencia, con esa divergencia, ese deslindarse a lo largo del tiempo, y más específicamente con el hecho de que la posibilidad de las ciencias del lenguaje en la modernidad viene de la mano de una consagración de la filología, disciplina ocupada, la gestión de la tradición textual como disciplina central en un sistema de la formación de eso que estaba transitando del lugar del súbdito al del ciudadano, sobre todo en el ámbito, al menos de lo reviso yo en el ámbito de habla alemana, y una posterior ramificación de especialidades a partir de una división del trabajo y de los géneros, que va a incluir el desarrollo también de las filologías vernáculas, de esas filologías ocupadas de los textos ya de las tradiciones emergentes en las lenguas que empezaban a configurarse como nacionales, y la identificación de series diversas entre los textos pasibles de ser publicados, de ser incluidos en el acervo de la tradición, es decir, no solamente aquellos que intentaban una evidente virtud estética, filosófica, o de alguna naturaleza de esa índole, sino también aquellos que podían documentar una lengua, un momento, y a través de esa lengua un momento de la historia. En paralela con esto tenemos también la respuesta que nos dice que en el devenir de eso que conocemos como literatura moderna, la producción impresa y manuscrita de los escritores y escritoras de la era de la imprenta, no puede pensarse independientemente del desarrollo de lo que conocemos como lenguas modernas. Es decir, las lenguas de la imprenta, las lenguas de la novela, de los periódicos, de los imperios coloniales y del Estado-Nación, sobre todo en su forma como se consolidan con posterioridad en 1781.
el dispositivo de las ciencias del lenguaje, tal como se desarrolla en el siglo XIX, viene a consolidar este proceso proveyendo a las lenguas modernas de un linaje, una extensión dada, una ambigüedad de lo más profunda que fuera posible, capacidad y potestad que le otorga buena parte de su relevancia, tanto epistemológica como política en la época, que explica al mismo tiempo su atractivo, aunque más no fuera sino como un rótulo de prestigio, y la continuidad de algunas preocupaciones que conectan la pregunta por el origen de las lenguas con el origen de las especies y sus proyecciones o implicancias políticas en distintos momentos. Entonces, como continuidad de estos diálogos, como continuidad de estas tradiciones, esta no pretende ser la exposición de hallazgos muy novedosos, una exposición de un trayecto, una serie de preguntas comunes que considero mutuamente enriquecedoras. Y como siempre tengo esta parte de muy para atrás, del siglo XIX, la gente que hablaba, empezaba a escribir en alemán, y recién era una novedad cuando se escribieron esas cosas en alemán, decidí buscar otro punto de cercanía por el lado de la temática del Congreso y comenzar la exposición, sino por el lado de la crítica genética, sino por el lado del portugués. Creo que la filmé la siguiente. Sí. Por un caso del portuñol que conecta el final del siglo XVIII con el final del siglo XX en nuestras latitudes. La señora de la esquina es María Beatriz Fontanella de Weinberg, pionera de la sociolingüística en Argentina, que retoma la pregunta por el origen y por la identidad de la idioma en Argentina desde una perspectiva innovadora y destinada a consolidar una serie de procedimientos implicados, digamos, avalados por el desarrollo de las ciencias del lenguaje en ese momento, para dar cuenta de la, nuevamente, de la larga data de los rasgos específicos de la variedad local del español y de los, digamos, a intentar reconstruir el largo proceso de lo que ella luego denominaría como la estandarización pluricéntrica del español en sus diversas locaciones, aquí particularmente en la región rioplatense. Uno de los rasgos distintivos del español rioplatense, quien los conozca, son, para Fontanella de Weinberg, mucha gente más, estaba la novedosa en Fontanella de Weinberg, que no era que estuviera descubriendo que el poseo y el yeísmo arreglado fueran rasgos distintivos del español rioplatense, sino que no estaba retando a los rioplatenses por usarlos, sino que estaba diciendo que pasa. Estaba tratando de procesarlo sociolingüísticamente, entonces comienza uno de sus primeros trabajos en su estancia en el Instituto Cario Cuervo, señalando, ¿no?, esta característica de la presencia del yeísmo arreglado como el rasgo fonético más llamativo del español rioplatense, que distingue a sus nativos de la casi totalidad de los restantes hispanos. Es la distinción y el carácter de la natividad lo que me interesa rescatar acá, después lo seguiremos viendo. Y en este trabajo sobre el reguilamiento bonaerense en el siglo XVIII, lo que hace Fontanella de Weinberg es introducir una discusión ya de larga data sobre la presencia del yeísmo a secas en el ámbito en la América hispanohablante, información sobre los rasgos peculiarmente rioplatenses que le permitían retrasar hasta finales del siglo XVIII la datación de la existencia de ese rasgo. Eso lo encuentra en un texto vamos a pasar a la siguiente, en el acuerdo de la estanciera, que es un texto que también tiene una historia peculiar. Se escribe, la escritura está datada entre 1780 y 1800, es un manuscrito de una presentación teatral, lo tenemos un pie de imprenta, que a comienzos del siglo XX, descubierto por Mariano Bosch, una historia del teatro popular en la Argentina, y es incluido prontamente en la historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas, que recogía todo aquello que estuvieran puesto por escrito en Argentina
más antiguo, mejor, y es editado finalmente en 1925 por Jorge Max Rode, y luego tiene algunas otras ediciones. En 1971, Fontanella de Weinberg lo recupera como corpus. En la filmina siguiente, pueden ver el pasaje donde Fontanella de Weinberg, del que Fontanella de Weinberg se va a tomar, que es justamente la imitación de la proximidad del conflicto bélico entre ambos imperios, la presentación burlesca del personaje que viene del Brasil, donde, de acuerdo con Fontanella de Weinberg, para identificar el sonido análogo en Genti, se utilizaría una Y que para el resto del mundo hispanohablante no serviría para esa representación. Es decir, ahí está el portuñol del siglo XVIII, que sirve como dato sociolingüístico justamente para plantear, digamos, para hacer lo que la Spurensuche, ¿no? El rastreo de las huellas, lo más antiguo que fuera posible, ¿no? Y la siguiente, Fontanella de Weinberg, noten que no hice la lectura del portuñol, porque no sé cómo era el portugués del siglo XVIII, más allá de las representaciones escritas y las hipótesis de Fontanella de Weinberg, pero lo que hace Fontanella de Weinberg aquí es explicar justamente la identidad dentro del fonema y el grafema, lo indudable es la existencia del reglamiento como rasgo identificatorio español bonaerense en la época e introducirlo digamos, en un siglo anterior al que se consideraba ya como rasgo, no ya como rasgo llamativo, sino como rasgo generalizado. En la siguiente filmina, bueno, había una apreciación crítica de un lector aquí local que me interesaba justamente por la coordinación de filología y lingüística que permitía apreciar, porque justamente la recuperación de la monoestancia le permite, por un lado, retrotraer la variedad local distintiva en el tiempo, identificándola al mismo tiempo como voluntad estéticamente proto-emancipatoria. Pero no, esto luego lo vamos a pasar rápidamente, vamos a pasar a la siguiente filmina. Esto también vamos a pasar a la siguiente, en realidad, porque quería mostrar más que nada un contemporáneo del amor de la estanciera, Johann Gottfried Herder, plantea, más o menos hacia la misma época, digamos, va a instalar en un mojón en la historia que pretendemos comentar aquí al responder a una pregunta lanzada por la Academia Prusiana de las Ciencias de Berlín, en alemán, algo que venía siendo francés hasta ese momento, a la pregunta por el origen del lenguaje. Pregunta por el origen del lenguaje que en realidad se había planteado como pregunta por la posibilidad del lenguaje, se había planteado como pregunta acerca de, digamos, se había planteado ya en los términos que va a seguir hasta el siglo XIX, en el diálogo con la tradición que acaba de exponer el colega, como posibilidad de pensar el lenguaje como rasgo distintivo del ser humano. Johann Gottfried Herder era, además del proto-romántico que conocemos, fascista, discípulo de Kant, y demás que podemos identificar rápidamente, un religioso, un pastor protestante, ocupado en lidiar con
lenguas, tradiciones y literaturas foráneas, prácticamente bárbaras para la época, digamos, buscar tradiciones como la de los dainos lituanos, en el momento en que responde a esta pregunta, y que comienza justamente respondiendo a la pregunta por el origen a partir, ¿no?, de la postulación de esa dificultad que plantea en la génesis del humano la presencia del lenguaje, ¿no? Digamos, lo que rápidamente se va a decidir en el ensayo se plantea en el comienzo, sin embargo, en esa inestabilidad, en esa cesura que no termina digamos, que marca la indecisión en el pasaje de lo animal a lo humano, ¿no? Como animal, el hombre tiene lenguaje. Ya como animal, el adverbio marca justamente que hay una instancia en la que el hombre es animal y que supuestamente es una instancia previa a la de su humanidad, que nos dirá el ensayo anal, luego viene dada por la lengua, pero que ya preexiste a esa humanidad. Digamos, en ese brete se va a desarrollar mucho la discusión en el siguiente siglo, pero ese brete, ese intermedio, se define también en esa relación entre la corporalidad y la verbalidad, sobre todo entre cuerpo y espíritu. Por eso vuelvo sobre la cuestión religiosa, porque en la respuesta a esa pregunta es donde se va a ir secularizando la solución habitual del lenguaje como don que promueve la humanidad. Lo que está comenzando a decir Herreraí, y vamos a ver siguiendo, es que el lenguaje comienza como respuesta a un estímulo sensorial que luego, digamos, se va a transformar en aquel lenguaje que define el humano, es decir, va a ser el lenguaje el que haga lo humano en el momento de abstraerse de la motivación sensorial. Vamos a ver la siguiente. En esa indecisión es donde trajo el centro de la pregunta por el origen en la naturaleza supuestamente antropogenética del lenguaje, va a servir para instalar en el horizonte de la reflexión sobre el lenguaje un segundo rasgo fundamental de la pregunta por el origen, que ya no es la pregunta por el origen del humano, sino la doble pregunta por dónde, cómo recoger las evidencias de ese origen y cómo en el camino de la recolección de las evidencias de ese origen también podemos situar a los demás humanos en una escala más o menos lineal o escalonada que nos permita justificar también su sujeción a determinados órdenes dispuestos por el que está hablando, ¿no? Ahí Herder empieza a decir, digamos, pasa a hablar, digamos, en la variedad de las lenguas humanas hay de lenguas del origen. Es una lengua del origen, son aquellas lenguas que parecen un poco más primitivas que las de donde suenan aún restos de sonidos naturales, ¿no? Es decir, van a encontrar, gramaticalmente vas a encontrar interjección y la onomatopeya, y el resto que nos queda ahí, digamos, ese linde entre la naturaleza y la gramática, pero hay lenguas en donde vamos a encontrar más de eso y donde vamos a ver más de aquella savia natural del lenguaje, que curiosamente es una distinción que es muy llamativa, no es la raíz, es lo que corre por la raíz, no es lo que estructura, es lo que da, es lo que da el impulso vital. Es decir, una lengua puede ser, digamos, las lenguas que tenemos más documentadas son lenguas que han pasado, que probablemente sean una derivación en cuarto grado, después de milenios de deformación, que ha sido civilizada, refinada, humanizada a través de los siglos de su vida, una lengua tal, hija de la razón y la sociedad,
puede saber poco o nada de la infancia de su primera madre. Sobre las antiguas lenguas, las salvajes, más cerca del origen, digamos, las antiguas lenguas salvajes nos van a poder informar, van a poder funcionar como archivos filosóficos, nos van a poder explicar cómo eran nuestras lenguas cuando éramos un poco más salvajes. En la siguiente, gracias. Entonces, la pregunta por la lengua se vaya desde distancias que podríamos llamar precientíficas, y ahora vamos a ver por qué las podemos llamar precientíficas, a la pregunta por la antropogénesis y por la forma de la comunidad política. El juego del arquel como origen y ley, como arcano del poder, va a alcanzar ahí toda su dimensión, y en el momento de definición de un discurso, una institucionalidad para la ciencia del lenguaje, la pregunta del origen, como les decía, se seculariza. Los recursos a los que se apela para la indagación de ese origen, el juego de metáforas, se va a ir literalizando progresivamente, ¿no? Hasta que empieza a hablar el de lo salvaje, de las raíces, de la savia, en un espectro que va digamos, que incluye las ideas de la evolución, de la reproducción, del nacimiento, del vivo y de la crianza, ¿no? Vamos a tener raíces, ramas, sabias, pero también relaciones de parentesco, y sobre todo una tradición que quería recoger para hoy, no se quería recuperar porque es un trabajo aún en germen. Hay una tradición de la imagen de la lactancia en la evolución de las lenguas que todavía hay que escribir, pero que está por todas partes. Entonces, bueno, eso es justamente lo que iba a saltar. Hay un detalle en la siguiente, vamos a pasar rápidamente, la referencia un poco a la idea de la ninguna nación que va vinculado a la idea de nacimiento que ya trabajó el programa en el poder soberano y la vida de ninguna. Otro contemporáneo del amor de la estanciera, William Jones, es el que pocos años después de esta conferencia de Heller, como es sabido, abre el camino hacia la, digamos, por eso decía lo precientífico, que abre el camino hacia el establecimiento de lo que conocemos como las modernas ciencias del lenguaje. Jones, que después de la Corte Suprema colonial en Calcuta, y que el tecnólogo formando de las lenguas antiguas de la tradición europea ya venían estudiando, digamos, ya de la tradición que reunía el griego, el latín y el hebreo como lenguas madre, descubre algo que otros habían descubierto, pero como bien lo destaca Joseph Perrin con un libro fundamental sobre esto, lo descubre de un modo tal que encuentra los lectores adecuados. El parentesco entre el griego, el latín y el sánscrito, parentesco que comienza a revelarse, tiene que ver no solamente con partir ciertos rasgos léxicos, sino sobre todo estructuras gramaticales y movimientos y desplazamientos instrumentarios fonéticos que empiezan a evidenciar tu paralelo, empiezan a evidenciar la familiaridad de las lenguas de Europa y de la remota India, que Jones va a plantear como, digamos, al sánscrito como ancestro común del griego y el latín, y luego, siguiendo un poco la corrección del esquema que veíamos antes, sus primeros lectores y difusores corregirán en la presencia de un ancestro común a reconstruir. Podemos pasar a la... Bueno, esto es el orientalismo de Jones, lo podemos pasar a la siguiente. Uno de los primeros, digamos, el primer lector destacado, con una historia al uso, es del caso de Jones, es Friedrich Schlegel, que en realidad lee a Jones a través de Hamilton, que estaba retenido en París en su regreso a Londres desde la India por guerras napoleónicas, y esa estancia obligada en París de Hamilton le brinda la posibilidad a Schlegel, que estaba retenido en París, de aprender sánscrito
más o menos de primera fuente, y escribir el libro que va a abrir el camino hacia la lingüística científica moderna, el camino a la gramática histórico-comparativa tal y la como conocemos luego, el libro está, la fotito de tapa ahí, sobre la lengua y sabiduría de los hindúes, que se presenta como una contribución nuevamente al establecimiento de una ciencia que ya estaba fundada, ¿no? Es un establecimiento, una contribución al establecimiento de los estudios de la antigüedad, que venían teniendo un establecimiento institucional, un desarrollo de bases epistemológicas en los últimos 25 años, en el mismo medio en que se desarrollaba Schlegel, pero que evidentemente Schlegel viene a conocer justamente para marcar otro cambio un cambio de rumbo. Ese cambio de rumbo tiene que ver con abrir el juego de las filologías clásicas griega y latina a la inclusión del estudio del sánscrito también de ese ancestro común, ¿no? Por eso incluye un montón de traducciones de textos, digamos, de la biblioteca sánscrita clásica en este mismo texto, y promueve incluso diciendo sí, con una conciencia interesante de la historicidad de la producción y del acervo documental. Si el sánscrito logra en nuestra época el interés que tuvo el griego en la época de los Médicis, entonces sí vamos a poder contar, digamos, hay algo acá que es evidente, dice, en cuanto a la prueba que se presenta, pero lo que yo necesito es que esto tenga financiamiento para poder darle su volumen. Justamente el primer párrafo del libro de Schlegel apunta justamente a eso, esta idea de la comparación de las lenguas, dando indicios sobre la historia del mundo primigenio, no aún sobre la historia de la lengua en sí, sino sobre esa historia primitiva que solo podía iluminarse desde ahí. La siguiente, 80 años después de Schlegel, uno de los primeros seguidores de las postulaciones, 80 años después de Herder, uno de los primeros seguidores de las postulaciones de Schlegel, 30 años después de haber publicado el libro fundamental con el que daba la primera codificación al dispositivo central de la legitimación de las ciencias del lenguaje como disciplina científica, que son las leyes fonéticas. Jacob Grimm responde a la misma pregunta que había respondido, es decir, la Academia Prusiana de las Ciencias larga el concurso con la misma pregunta que había lanzado con Herder. Responde a la misma pregunta diciendo, esa es la etapa, es la traducción española que hicimos a partir del trabajo en la cátedra de filología, responde en una suerte de homenaje a Herder, donde dice, bueno, ahora esta pregunta se puede responder porque hay una ciencia para hacerlo. Ha sido la diferencia entre el momento en que Herder ensaya una respuesta filosófica a esta pregunta y el momento en que yo le estoy diciendo que yo puedo promover una respuesta científica. Grimm, que también venía de una matriz fuertemente religiosa, precisa también discutir el sesgo, situar a la lengua en la historia y no en el ámbito de la naturaleza, porque el ámbito de la naturaleza para él seguía perteneciendo al ámbito de lo creado y de lo inescrutable, pero sí le permite describir a grandes rasgos las leyes de la evolución que la gramática histórico-comparativa había logrado desarrollar hasta entonces, y justamente ese ejercicio sobre lo visible y lo conjecturable que permitía desarrollar la reconstrucción de los procesos de formación de la gramática de las lenguas de acuerdo a el esquema que brindaba la tipología eminentemente evolutiva de la época, es decir, la posibilidad de postular ese origen que había pensado Herder, pero ya reconstruyendo esos mecanismos desde la formación de, digamos,
de la morfología de las lenguas flexivas a partir de del léxico más simple de las que identificaban como aislantes, ¿no? Por eso va a hablar del corrimiento del velo que ocultaba el origen de la lengua, digamos, un gesto casi de revelación, una suerte de misterio antiguo a partir justamente de esa posibilidad, pero al mismo tiempo que provee los datos para esa reconstrucción, necesita identificar digamos, la validez del dato para el resto de los elementos de la historia, ¿no? Nuestra lengua es nuestra historia. Se reconstruye la historia de la lengua, no sé, cuando yo puedo reconstruyendo una gramática, yo puedo reconstruir la historia de un pueblo. Entonces, y eso me permite establecer las comparaciones para generar lo demás. Va a ser en la siguiente. En la misma época en la que Grimm está planteando esta respuesta, es que las ciencias del lenguaje del siglo XIX llegan a un punto tal de madurez que pueden encontrar un August Schleicher, que va a escribir los primeros compendios de la gramática histórico-comparativa y los primeros volúmenes de divulgación, digamos, destinados a articular los avances de la gramática histórico-comparativa con la enseñanza del alemán como dispositivo destinado a la construcción de una noción de comunidad que hiciera posible la formación de un Estado común, ¿no? La misma idea de nación, quien en un punto, digamos, esto lo hace más o menos en la misma época del ensayo de Grimm, y poco antes de su muerte, ya instalado en la Universidad de Jena, y en amistad con el, entiendo, mayor divulgador de la tesis de Darwin en Europa continental, Ernst Haeckel, a Schleicher le toca leer El origen de las especies de Darwin. Le toca leer El origen de las especies de Darwin y le devuelve al amigo que le mandó el libro una carta abierta en una revista científica. Le devuelve la carta abierta en una revista científica porque el amigo presta el libro de Darwin que acababa de ser traducido al alemán, muy poco después de su publicación en inglés, por su amor a la jardinería. No, no es la jardinería lo que nos lleva aquí a leer a Darwin, sino, dice, la comunidad de intereses que tiene las ciencias naturales, tal como las viene desarrollando Darwin, y las ciencias del lenguaje, tal como las venimos desarrollando. De hecho, un lugar común compartido de la historia, digamos, en cierta percepción de la historia de la lingüística, nos dice que este es el momento en que la lingüística se apropia, digamos, se asocia a las tesis de Darwin para ensayar eso, digamos, en la superación dialéctica de esa situación, de esa ubicación del lenguaje en la historia que postulaba Grimm, para devolverlo al lugar de las ciencias naturales ya tecularizada, ¿no? Es decir, para pensar, para terminar de literalizar las metáforas que estaban trabajando ahí, pensar la lengua como un organismo natural. Ahí está la célebre cita, digamos, la cita más conocida de Schleicher, que cuando ya, digamos, termina de literalizar las metáforas orgánicas que pululan por toda la lingüística del XIX, es decir, que las lenguas son organismos de la naturaleza, que sin poderse determinar por la voluntad del hombre, surgieron y de acuerdo con determinadas leyes crecieron y se desarrollaron, y a su vez envejecen y se extinguen. Es decir, también son, digamos, tienen una vida. Lo que termina diciendo Schleicher en realidad es esto que está desarrollando Darwin, ya lo habíamos pensado nosotros. Lo que pasa es que este ser vivo con el que trabajamos es más difícil la observación porque no llegamos a él de manera directa. La segunda la publicación que sucede a la carta a Haeckel es más interesante y más delirante aún en este sentido, porque postula el lugar de la lengua como organismo. Si la lengua existe como organismo
Lo que pasa es que todavía no llegamos a ver dónde está. Es lo que vemos son sus reflejos, representaciones, pero sí lo que tenemos son los métodos para la reconstrucción que nos van a ir permitiendo acceder a él. Nuevamente, ya no es la historia de los pueblos lo que aparece como justificación, sino la historia natural del genus homo como objetivo último de la lingüística. Vamos a pasar a la siguiente. Es así que va a adoptar todos los símiles de la biología para trasladarlo a las ciencias del lenguaje. De hecho, es Schleicher quien incorpora la noción de morfología para el estudio de los componentes menores de la palabra y la oración. Y pensando justamente en esta analogía con las células y con el desarrollo de las especies en la lucha por la vida, y donde finalmente la pregunta por el origen vuelve a remitir a dos cuestiones. Primero, la comunidad del origen. Schleicher, al contrario que muchos de sus contemporáneos, no cree en un lenguaje adánico, sino en una más poligenética. El lenguaje es algo que sucede formalmente del mismo modo en distintos emplazamientos, y por eso también es pasible de desarrollos distintos, que comienza nuevamente con las imperfecciones en las onomatopeyas, pasando a la mayor abstracción de los sonidos significativos, y a la construcción de las gramáticas que se consideran en un momento más complejo. Vamos, es un recorrido muy apresurado. Esta pregunta, digamos, por el origen llevada a la instancia de las ciencias naturales, nuevamente, de todos modos, vuelve a dar una explicación, a naturalizar, digamos, las desigualdades visibles en la historia, porque nuevamente vuelve a dar cuenta del estado, digamos, de la fundamentación biológica de las diferencias históricas existentes, aquellas que van configurando el mundo colonial. Las lenguas de los señores coloniales son las lenguas que están en el final de ese camino evolutivo, y las demás son las que nos van documentando como fueron las lenguas anteriores. Incluso ahí la escritura con otro papel, pero no podemos entrar en ese nivel de detalle. El desarrollo inicial de estas ciencias del lenguaje, están preocupadas por la pregunta del origen, están preocupadas por instalar esta cuestión del origen como mecanismo explicativo que pudiera dar forma a, digamos, a la construcción de ramas, territorios, organización más o menos clara de la documentación existente y de la conjeturable. Alcanza tempranamente distintos iconos del globo, y antes de poder ser sistematizada, institucionalizada, se venía desarrollando en dos lugares de Europa, pero sobre todo en la Europa central y la insular. Llega a estos rincones como curioso dispositivo para pensar el lugar de nuestros propios rasgos lingüísticos, de aquello que a Fontanella de Weinberg podía reconstruir posteriormente a partir de los primeros documentos de nuestro Portuniol, en muchas manifestaciones más o menos aisladas, pero algunos rasgos interesantes de continuidad, de las que aquí me interesa destacar solamente dos. Una es la que ven ahí a la derecha, este libro en francés, que es inicialmente una serie de publicaciones
en la Universidad de Buenos Aires en los años 60 del siglo XIX, que en 1871 se publica en Francés, la editorial Frank de París, por una edición del autor, financiada por el autor y pasada al francés por un joven Gastón Masperó, que también va a tener un ensayo sobre la fonética del español, un ensayo pionero sobre la fonética del español rioplatense, antes de terminar de abocarse en la egiptología, como conocemos todos, que asiste a Vicente Fidel López, que es una personalidad de la política y de las letras argentinas de la época, en el desarrollo, puesta por escrito en francés, justamente porque Vicente López piensa que no tiene lectores en español para eso, de una teoría muy peculiar que desarrolla sobre, como pueden leer en el título, bueno, que un poco lejos, las razas arias del Perú. La hipótesis de Vicente Fidel López es que el quechua es una lengua aglutinante indoeuropea. Dice, bueno, ¿cómo resolver la contradicción de una lengua indoeuropea que no sea una lengua flexiva? Es que pertenece al grupo de las lenguas turanianas, traídas por los pelasgos, unas migraciones más tempranas de la humanidad, antes de que las lenguas turanianas se desplegaran en las lenguas, en la matriz de las lenguas indoeuropeas. Las bases culturales, verbales, serían comunes y desarrolla toda una serie de analogías entre las representaciones conocidas por él, de la lengua y cultural quechuas, en analogía con las grandes culturas de la tradición europea, termina así una analogía entre Roma y el Cusco, que termina tratando lo más cerca que puede de Buenos Aires, en el fin del Incario, como para restituir una continuidad que no estaría dada en las poblaciones indígenas aún hablantes y vivientes en el país, sino en los rasgos suprasegmentales de la entonación del español rioplatense. La siguiente, bueno, este es el pasaje de la introducción que hace Vicente Fidel López, donde justamente manifiesta esa fe en lo que identifica como la filología histórica, un poco los adarmes de lingüística histórico-comparativa que trae a su lugar, donde dice, bueno, tenemos un documento histórico más claro sobre en la lengua hablada por el campesino más humilde que en documentos poco fiables que nos puedan quedar por ahí. La siguiente. Ahí está un poco la explicación, ¿no? He explicado localmente toda su importancia, como es que las civilizaciones de Poquicho-Quechua se pierden en el aislamiento de las montañas americanas y una fábula más o menos entre los grandes mitos que sirven a la vida de las naciones por todo el globo, poca materia los sobre la piel. Mas si ese mito perteneciera a las tradiciones primitivas de la humanidad, si como palabra y como punto histórico estuviese incluido en la vida positiva de los pueblos, y fuese prueba incontrovertible de la unidad de lenguas, de razas y de ideas que liga todas las naciones antiguas, el aspecto del problema de su resolución habría cambiado profundamente y sería una de las adquisiciones más importantes y luminosas de la ciencia. López, la siguiente se apoyaba en realidad ahí en una de las en una tesis existente y divulgada en ese momento, que hay una cuestión también ahí con el desarrollo de la lingüística histórico-comparativa, que es bastante disparejo porque la mayoría de la gente escribía en alemán y fuera del ámbito de especialidad y pues, no, la gente no leía en alemán, y por eso llegaba sobre todo a través de las versiones traducidas, como por ejemplo las de Max Müller, que es quizás la figura más influyente del siglo XIX, lo que hace a la expansión global del curso de las ciencias modernas del lenguaje. Sin embargo, la primera versión de esta hipótesis, el primer sesgo de esta hipótesis,
estaba ya presente en el libro de Schlegel sobre la lengua y la sabiduría de los hindúes, en el que también había una pequeña reflexión sobre los parentescos y distancias entre las lenguas a partir de los materiales que Alexander von Humboldt había hecho accesibles en época reciente sobre las lenguas americanas en el mundo europeo, ¿no? Schlegel hacía justamente esta ubicación, ¿no? El diccionario peruano también encontrado, si bien de manera escasa, con las raíces indias, digamos, emparentadas con el sánscrito, si tiene algún fundamento, la leyenda de que los incas tenían su lengua propia, solo conocida y lícita para ellos, ahora completamente desaparecida, entonces quizás a que esas raíces estas se hayan perdido en la lengua común. Ya que de todos modos, de los libros de historia chinos, bueno, hacen toda una serie de conjeturas y sospechas sobre hipótesis que vincularían, digamos, en esa circunnavegación primitiva con las distintas razas, que es algo que medio siglo después Max Miller sistematiza en un volumen muy curioso compilado por Charles Bunsen, muy curioso porque además Bunsen, en el título es una Outlines of Philosophy, una filosofía de la historia universal, donde la parte lingüística, que es el 60% del libro, es una carta abierta de Max Miller. Bueno, yo te contesto más o menos cómo es esta cuestión de la historia universal desde el punto de vista de la lengua, y ahí Max Miller desarrolla algo que venía trabajando en algunos esbozos los anteriores, como, bueno, lo que no nos vamos a extender ahora, que es esta hipótesis de las lenguas turanianas, sobre la posibilidad de reconstruir esas lenguas turanianas, que serían la instancia previa el ancestro común, ahí sí desde una perspectiva monogenética, el ancestro común arios distinguido en ese momento. Podemos recuperar ese ancestro común a partir de una serie de rasgos que le permitían también explicar la presencia de lenguas no indoeuropeas en el mapa del mundo, ¿no? Como narración no tiene desperdicio, libro de Miller, porque además Miller era un gran narrador. Como les decía, Vicente Fidel López traslada esto a una larga exposición sobre los distintos rasgos de la lengua y la cultura, sobre toda una serie de tablas y comparaciones que se apoyan también metodológicamente en aquello que establecía Max Miller, en aquello que los otros lingüistas más desconfiaban, como mecanismo de comparación, dice, es en los numerales, en los pronombres, en estas zonas donde se puede ver mejor, digamos, donde se puede reconstruir mejor este parentesco común que no llega a alcanzar la forma gramatical característica de la lengua. Entonces Vicente Fidel López hace toda la reconstrucción del parentesco entre los numerales del sánscrito y los del quechua. Bueno. Pero la última conclusión, digamos, esto lo tomamos de la última publicación de la versión en español, porque es justamente algo que no pasa a la versión en francés, para ese otro público, donde va trayendo el centro del Incario en sus últimos tiempos, lo más cerca que puede de Buenos Aires, entre Cusco y Cosquín, una historia aparte, pero donde empieza a hablar de la fisonomía especial del habla de los argentinos en el cuerpo mismo de la lengua. ¿No? El castellano en Sudamérica, como el inglés en Norteamérica, con un cierto tinte de ternura primitiva en el acento característico del tono simpático de los yarabís, que es un rasgo nuestro y precioso que debemos conservar con tenacidad en la lengua argentina para consagrar con él el tipo de nuestro estilo y acabar de fundar así en todas sus fases la estructura completa y propia de nuestra nacionalidad, ¿no? Es decir, todo el despliegue de la importación de la teología histórico-comparativa termina justamente en la fundación de nuestra nacionalidad a través de la conservación de ese rasgo supuesto, digamos, que supuestamente vincularía españoles argentinos con el pasado indígena, pero no con el presente que tiene ahí, sino con los vínculos de ese pasado indígena con la rama común del ancestro europeo. Para no ser demasiado larga la exposición, limito a una mención lo que sigue, que es lo que es el gran
el gran escándalo del intento de introducción del lenguaje y cierto sesgo de institucionalidad de lingüística moderna en el filo del siglo, que es el idioma nacional de los argentinos, de Luciana Bale, doctor en teología, para aclarar, Miguel Canet, miembro de la Sociedad Lingüística de París, que publica este largo panfleto en la editorial Guión, que publicaba Nacional de la Sociedad Lingüística de París. Es una curiosa introducción a la lingüística del siglo, como se había desarrollado en el siglo XIX, un poco desordenada y entusiastamente política, que apunta a justamente la necesidad de una lengua nacional de los argentinos, porque es el fundamento para el desarrollo de una raza argentina. Bueno, esto desarrolla... El libro de Bael es más importante por la polémica que genera que por lo que dice adentro, pero lo interesante de lo que dice adentro es que décadas después retoma en el Río de la Plata para pensar ese llamado al desarrollo de la lengua nacional como fundamento. Quién sabe qué forma del nacionalismo, nuevamente el nombre de Schleich. Nuevamente el nombre de Schleich, nuevamente la necesidad natural de... lo interesante era pronunciar el nombre de Schleicher en 1900 en Buenos Aires, sobre todo los usos que dicen, bueno, ¿qué se hace con eso cuando se dice, bueno, las lenguas deben ser consideradas como seres reales de la naturaleza que tienen una existencia material? Que, por consiguiente, los rasgos principales de la teoría de Darwin sobre los seres vivos han encontrado su aplicación en la vida de las lenguas. Estas ideas han sido magistralmente desarrolladas por Schleicher. Schleicher se lo había comido crudo, allá por eso, pero él tampoco pretendía contarlo ahí, sino justamente llegar a una conclusión que articulara la necesidad del lenguaje con el color de la bandera y estrofas del himno, con la construcción de un corpus que permitiera sostener la necesidad futura de ese idioma. ¿Por qué este recorrido, entonces? Como les decía en comienzo, pasando dos diapositivas, pensando es decir, ahí la siguiente es donde está la cuestión del himno. Sí, no, es el cierre del libro es genial, porque si hubiera sido otro tiempo le ponía una foto a Maradona, no sé. Porque es también lo que escandaliza la letrada argentina de la época, porque digamos, es un acto de demasiada obsecuencia, donde, digamos, donde el gesto de la asociación entre lengua y nación se vuelve casi una autoparodia. Nosotros el capítulo 8, que es donde tratan de incluir su crestomatía al uso nostro, donde se puede ver que es una selección por lo menos peculiar de textos que deberían demostrar la vigencia del idioma de los argentinos. Es muy interesante ver después no solamente lo más conocido, que son las repercusiones contrarias al libro de Abel, sino aquellos que lo terminan leyendo y lo terminan llevando de vuelta a Europa, digamos, también. Pero bueno, eso es línea de otro costal. En ese sentido, digamos, para volver a la pregunta inicial, la voluntad de esta propuesta, digamos, es la de la continuidad de un diálogo que no ha hecho más que revelarnos en los últimos tiempos la comunidad de un interés que tiene que ver, digamos, que reúne, el nombre de los programas, Archivo y Origen, la necesidad de indagar arqueológicamente nuestros objetos, nuestros saberes, lo que sabemos desde ellos y lo que sabemos sobre ellos mismos, digamos, sobre cómo construimos y sistematizamos nuestros datos, qué historia tiene eso, sobre todo
no solo para saber cómo hemos llegado, digamos, para detenernos sobre aquellas líneas truncas, si quiere, variables, o si quiere, fácilmente deconstruibles, sino también, de algún modo, para tratar, quién sabe si con mayor pericia o por lo menos con desconfianza nuestra propia. Así que, bueno, espero que les haya interesado y les agradezco mucho nuevamente la invitación y la paciencia.